Hola, mi nombre es Cristóbal Liscano y este video va a servir como un repaso del avance que hemos tenido en el proyecto de investigación junto con mis compañeros Andrés Cordobés y Marlene Gómez. Antes de iniciar con el título del proyecto, me gustaría atender a una situación. Este proyecto nosotros lo iniciamos con nuestro inicio de actividades dentro de la universidad y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que algunas de las cosas que habíamos pensado cuando iniciamos este proceso han cambiado y obviamente nuestra visión del mismo proyecto y de las actividades que podemos desarrollar no solo en este nivel sino de forma práctica han cambiado. Es por eso que decidimos hacer algunos ajustes. Por ende, en este video yo voy a decir el nuevo título que tenemos para el proyecto y algunos ajustes que vamos a ir desarrollando y que hemos venido trabajando en el texto y que por supuesto van a reflejarse en la ejecución final del proyecto. Sin más preámbulos, el título actual es, y me permito leer, Diseño de un esquema de planificación para la articulación curricular entre los grupos de recreación de la Escuela Técnica Comercial Ambrosio Pereira y la Escuela Complementaria Creatium. Sigue teniendo la misma esencia que tenía originalmente, pero hemos decidido ser un poco más precisos para poder hacer de este proyecto algo muchísimo más aplicable. Actualmente hemos logrado culminar con 3 fases de la redacción de este proyecto de investigación. La fase 1, que se denomina el problema, fase 2, en donde hablamos del marco teórico, los antecedentes y el marco legal, y finalmente la fase número 3, que es la que estamos en desarrollo en este momento, que es el método y el proceso de recolección de información. En la primera fase de trabajo, que es el problema, fuimos a hacer diagnóstico en diferentes contextos educativos, específicamente en educación media técnica, que es nuestra área de desempeño. Decidimos sentarnos sobre el Ambrosio Pereira, pues allí notamos que los grupos estables estaban o demostraban que no estaban cumpliendo con su propósito, que es de alguna forma ser un elemento contextualizador de el aprendizaje integrado a través de, obviamente, el trabajo, la recreación o la producción dentro del espacio o dentro del área, el ambiente educativo. Por otro lado, nos dimos cuenta o empezamos a notar que habían otras instituciones que no eran de educación formal, como son las escuelas medias técnicas, que tenían algo de experiencia, bastante experiencia en el área y estaban cumpliendo con este mismo o con este rol que el grupo estable tiene como propósito cumplir dentro de la educación formal, y estas son las escuelas de formación complementaria, las escuelas complementarias. Entonces allí fue donde decidimos buscar articular, integrar o buscar las mejores prácticas de un lugar, en este caso las escuelas complementarias, y traerlos a la escuela media técnica. ¿Por qué allí? Porque creemos que justamente en estos espacios donde las personas se forman para el trabajo, se forman para salir a la sociedad y hacer un aporte significativo, que cualquier tipo de experimento o de prueba que podamos hacer con el aprendizaje integrado va a ser asimilada de forma muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos en específico? Un esquema de planificación que logre adaptar las estrategias pedagógicas de la escuela complementaria, las estrategias junto con las de la educación formal, en este caso en la Escuela Técnica Comercial Ambrosio Pereira. A partir de la definición de nuestro proyecto, de nuestra propuesta, desarrollamos 3 objetivos específicos que deseamos cumplir para desarrollar este esquema de planificación para los grupos estables. El primero es identificar las experiencias educativas en los grupos de recreación, pues allí es donde vamos a enfocar este trabajo, en la Escuela Técnica Comercial Ambrosio Pereira de Barquisimeto y las de la Escuela Complementaria Creatium. Seleccionamos Creatium, pues es una escuela de arte, y sentimos que las actividades que trabajan allí se asemejan mucho con los objetivos que tienen los grupos estables específicamente en el área de recreación y que al mismo tiempo pueden obviamente aportar un valor muy importante a la contextualización de los aprendizajes.
Objetivo número 2, diseñar un esquema de planificación sustentado en las estrategias instruccionales aplicadas en ambos contextos. Ya obviamente esto sería el trabajo o la materialización de la propuesta que tenemos en este momento y finalmente validar el diseño de este esquema de planificación. En la segunda fase del proyecto desarrollamos el marco legal, donde nos apoyamos en la Constitución Bolivariana de Venezuela, obviamente la Ley Orgánica de Educación y las orientaciones curriculares que el Ministerio de Educación emite para el desarrollo de las actividades de educación media técnica, en este caso de educación media, y con el adherido de la educación técnica, pues es nuestro contexto. Luego de esto desarrollamos los antecedentes, donde ubicamos dos estudios, uno de orden cualitativo, enfocado en capturar las experiencias y los valores adquiridos por un grupo de estudiantes en una escuela musical, y el segundo es un estudio de orden cuantitativo que produce o propone la articulación curricular a través del desarrollo de un software para programa Todas las manos a la siembra. Luego de esto trabajamos un marco teórico donde definimos cuatro descriptores que consideramos son los más importantes para poder desarrollar el proyecto que estamos trabajando en este momento. Estos son, número 1, formación holística; número 2, articulación curricular; número 3, escuela complementaria; y número 4, grupos estables. Ahora, la fase 3 en la que nos encontramos en este momento es la fase de metodología o método. Describimos nuestro proyecto como un proyecto especial de tipo descriptivo y vamos a utilizar el método de la encuesta para recabar la información necesaria para estructurar nuestra propuesta. Vamos a utilizar la técnica del cuestionario para recolectar la información necesaria con un cuestionario de preguntas primordialmente cerradas, por no decir todas completamente cerradas, que aplicaremos a los docentes de ambas instituciones, es decir, de Ambrosio Perera y de Creatium, con el propósito de diagnosticar o determinar cuáles son las mejores prácticas del primero y las mejores prácticas del segundo, y ver cómo podemos desarrollar este esquema tomando lo mejor de ambos lados y buscando que de alguna manera puedan trabajar de forma articulada en la misma comunidad. En ese momento, en este espacio, en este lugar en el que nos encontramos en este momento, de verdad agradezco muchísimo cualquier comentario que puedan tener, y sobre todo en este momento que estamos haciendo estos cambios dentro del proyecto, deseamos cualquier tipo de feedback que podamos recibir porque nos sirve para mejorar y poder llevar a término este trabajo de investigación. Muchísimas gracias y bueno, espero sus comentarios.